Todo arranca en Rayport, una ciudad fría y tecnológica, pero con un aire de tragedia en cada esquina. En su universidad está a punto de ocurrir un experimento que cambiará todo. El sonido del agua y el viento resuenan en cada rincón como si el tiempo mismo susurrara advertencias. Jack Joyce regresa a su ciudad natal y se encuentra con su viejo amigo Paul. Lo que parecía una reunión normal termina en desastre cuando el experimento de viaje en el tiempo de Paul falla y provoca una ruptura en la realidad. De un momento a otro todo deja de tener sentido, el tiempo se fragmenta y Jack descubre que ahora tiene habilidades para manipularlo. Mientras recorremos la universidad y las instalaciones de Monarch, vemos como una corporación poderosa intenta tomar el control de este caos. No solo somos espectadores en esta historia, cada decisión nos hace parte de esta lucha por el tiempo. Quantum Break no trata solo de Jack, sino de un grupo de personajes que intentan aferrarse a algo mientras la realidad se desmorona. El corazón del juego está en sus personajes. Jack es un tipo común que de repente tiene que lidiar con el colapso del tiempo y la responsabilidad que esto implica. En el otro extremo está Paul, su amigo de la infancia, quien tras ser expuesto a la ruptura temporal adquiere la habilidad de ver distintos futuros y termina transformándose en el villano de la historia. Paul no es el típico antagonista, sus acciones están impulsadas por la necesidad de prevenir un futuro en el que todo colapsa, aunque eso signifique tomar decisiones extremas. Mientras Jack actúa con el corazón, Paul lo hace con frialdad, convencido de que el control absoluto del tiempo es la única solución. Beth Wilder es otro personaje clave, trabaja dentro de Monarch Solution, pero tiene sus propios planes. Su papel en la historia es un constante recordatorio de que en este mundo de traiciones y conspiraciones no todo es blanco y negro, y por supuesto está William Joyce, el hermano de Jack, quien ha pasado su vida tratando de corregir los errores del pasado y que representa el peso de la culpa y la responsabilidad. Cada personaje añade una capa extra a la historia, no solo acción y disparos, es un drama de ciencia ficción donde la amistad y la traición y el destino juegan un papel fundamental. Si algo hace que Quantum Break sea único es su jugabilidad. Jack no solo dispara y se esconde, tiene habilidades que le permiten jugar con el tiempo a su favor. Debe congelar enemigos con Time Stop hasta esquivar el ataque con Time Dunk. Cada habilidad se siente orgánica y bien integrada en el combate. Es una sensación de poder brutal cuando puedes adelantar o retroceder en el caos de un tiroteo, esquivando balas, golpeando a los enemigos antes de que puedan reaccionar. Pero no trata solo de acción, el juego también nos pone a tomar decisiones clave que afectan a la historia. Estas elecciones nos hacen cuestionar si el destino ya está escrito o si realmente tenemos el control sobre lo que ocurre. Y aquí viene el giro inesperado. También tiene una serie integrada donde podemos ver las consecuencias de nuestras elecciones en escenas filmadas con actores reales. Esto le da una sensación cinematográfica que pocos juegos han logrado. Más allá de la acción, Quantum Break toca temas profundos. ¿Podemos cambiar nuestro destino? ¿Es correcto alterar el pasado para corregir errores? A lo largo del juego nos enfrentamos a estas preguntas mientras Jack lucha por arreglar el desastre causado por la ruptura temporal. La recepción del juego fue en su mayoría positiva, se alabó su historia, el concepto de los episodios live action y su innovadora jugabilidad, pero no estuvo exento de críticas. Algunos jugadores sintieron que las mecánicas de combate podían ser repetitivas y que la integración de la serie cortaba el ritmo del juego. Aún así, Quantum Break dejó huella en la industria y demostró que los videojuegos pueden ser algo más que simple entretenimiento, pueden contar historias complejas y emocionales. Quantum Break es mucho más que un shooter con poderes, es una historia sobre el tiempo, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos hace cuestionar hasta qué punto tenemos el control de nuestro destino o si simplemente estamos siguiendo un camino ya escrito. Hemos hablado del mundo de Rayport, de sus personajes y de las mecánicas de juego y de los temas más profundos que explora. Ahora la pregunta es para ti, si tuvieras el poder de controlar el tiempo, ¿qué harías con él? Desde Skyrim hasta el cielo estrellado, tu pasión y la nuestra se encuentran en cada